Es tan complejo el cerebro que no nos alcanza la biología. Necesitamos físicos, necesitamos matemáticos, necesitamos químicos, necesitamos filósofos. Somos bichos completamente diferentes a lo largo del día. Tenés cuerpos y mentes diferentes a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada. Uno piensa, claro, el descubrimiento es descubrir algo que te vaya a dar el premio Nobel. No, de ninguna manera. Descubrir algo es un cachito de mundo que vos sabés que sos el primero que lo vio. No solamente hay tiempo afuera o en la literatura o en la física, hay tiempo adentro y hay tiempo en el cerebro. El gran desafío es poder contar la ciencia, contar el entusiasmo por la ciencia de una manera mucho más abierta, más amena, con el uso de analogías, de metáforas, etc., sin tergiversarla. Hay una fina línea que divide el contar la ciencia de verdad y el mandar fruta. Hola, bienvenidos. Gracias por estar ahí, gracias por estar aquí. Hoy no me voy a extender en la presentación porque queremos aprovechar el tiempo. Seguramente va a ser muy interesante. Y entonces, ¿para qué hablar yo? Si nuestro invitado es Diego Golombek, biólogo, podría detallar también su extensa carrera como director de laboratorio en la Universidad de Quilmes, como editor de libros de ciencia, como autor de La neurona de Dios, su último libro, pero sobre todo como personaje que divulga la ciencia. Y como nosotros en esta temporada estamos trabajando sobre el origen de las vocaciones, cómo se convierten en pasiones, bueno, empecemos por ahí. Primero, él es biólogo. ¿Qué es ser un biólogo? En principio parece que la idea es alguien experto en vida. ¿Puede ser leído así? ¿La biología? No es una mala definición, no sé si experto, pero estudioso en todo caso de la vida en tanto seres vivos, no la vida en tanto fenómeno filosófico de qué se trata. Sí, el comienzo de la biología es un poco eso, estudiar a los bichos, a las plantas, a la interacción con el ambiente. Hoy en día es bastante más amplio, porque puedes meterte con las cosas más chiquitas, puedes meterte en la biología molecular, con los genes, y también con cosas mucho más amplias, incluyendo lo que pasa más allá de la Tierra. Hay una rama que es la astrobiología, que es un poco ciencia ficción, pero es imaginarte las condiciones de vida en otros planetas. Así que todo lo que tenga que ver con la vida pasa por nuestros microscopios. Claro, pero antes uno imaginaba a los biólogos encerrados en su laboratorio, pero a medida que se fue desarrollando y que aparecieron los conocimientos y los descubrimientos y se amplió el campo de investigación, aparecieron también las preguntas filosóficas. Digamos, hoy vos sos un tipo de científico que le hace preguntas a la naturaleza que tienen que ver con la condición humana también, ¿no? Absolutamente. Yo te diría que desde un comienzo es esto. Se asume que uno de los fundadores de la biología es Aristóteles. Para pues siempre hay que tener un griego barbudo a mano, porque queda muy bien, ¿no? Tenerlo ahí en el baño, tenés una estatua de Aristóteles y decís, buenas, Ari, ¿todo bien? Y fue el tipo que se hizo las preguntas. Y se hizo estas primeras preguntas. Por ejemplo, agarraba huevos en distintos estadios de fecundación, los abría y fue el primero que describió cómo se desarrolla un bicho. O sea, no eran preguntas pavas las que se hacía, pero al mismo tiempo se hacían las preguntas fundamentales de qué es la vida, desde qué momento algo pasa a tener vida, cómo ocurre la reproducción, cuáles son los fenómenos que vos tenés algo frente a vos y puedes decir está vivo. Y es muy difícil esa pregunta. Es una pregunta que va entre la biología, la filosofía, la física, muchas otras ramas, porque vos podés decir, y qué sé yo, lo vivo es lo que se reproduce. Bueno, en este momento ni vos, ni yo, ni ellos se están reproduciendo, creo, ¿no? Básicamente. Por lo tanto, no parece ser una definición tan ajustada. ¿Que se mueve? No. Las plantas, los bichos están en el fondo del mar ahí quietos, están absolutamente vivos y no se mueven. Que metabolizan, bueno, ahí empezamos a entrar en otro terreno. Es muy difícil la definición de vida. Una de las más lindas la hicieron un par de chilenos, uno aún vivo, el otro lamentablemente falleció, son Humberto Maturana y Pancho Varela. Maturana es un filósofo a esta altura del partido. Ellos dicen que la vida es aquello que se construye a sí mismo, que construye su propia estructura. Es una linda definición porque vas a encontrar cosas que no. Por ejemplo, un robot, una impresora 3D, últimamente podría construirse a sí misma. Pero que construya su propia estructura y vaya interactuando con el ambiente, me parece que solamente los seres vivos lo pueden hacer. Hay también algunos de esos griegos que tenemos en el baño con estatuitas que dijo, conócete a ti mismo. También tiene que ver con el conocimiento de la vida, ¿no? Porque en el fondo parece que hay un misterio tal
que es, llegaremos a descubrir ese misterio de por qué el instinto nos lleva a reproducirnos y a mantenernos con vida. Esa es una de las grandes características, el instinto de estar vivo y de defender a tu especie. Sí, a tu familia es lo más cercano, pero a tu especie, como que ahí hay una sensación genética, hereditaria, evolutiva de que la especie es fundamental. Y esa es una de las grandes preguntas, pero el conocerte a ti mismo tiene que ver con una rama particular de la biología, de la ciencia más que de la biología, que es la neurociencia, estudiar el sistema nervioso, porque conocerte a vos mismo quiere decir conocer tu cerebro. Lo que somos es nuestro cerebro, lo que está entre nuestras dos orejas, tus memorias, tus sentimientos, tus emociones, las decisiones que tomás, el enamoramiento, todo lo que te va pasando y que vos considerás que sos vos mismo tiene que ver con actuar de acuerdo a tu cerebro. Esa es la última frontera de la biología, es el objeto más complejo que hay en el universo. En eso estamos. Dennos un rato. Recuerdo que hiciste tu tesis doctoral cuando te recibiste de doctor en biología, dedicada a la cronobiología. Sí. No hago el título largo de la tesis no hay porque problema. se complica. ¿Cómo es el título de la tesis? La actividad cronobiológica de la melatonina, relación con el sistema GABAérgico central. Tomá, con eso sabes el levante que tengo. Bueno, tratemos de explicar, porque además vos Sí. sos un divulgador de la ciencia y muy entretenido, por otra parte, con tus programas de televisión, tus columnas en La Nación. Recomiendo leerte en donde te encuentren y mirarte donde te puedan ver, en el canal Encuentro, por ejemplo, demás, porque se hace muy entretenido tu forma de explicar. Bueno, ¿podrías explicarme esa tesis? ¿Por qué te interesó el tema? Tiene que ver con el tiempo. Yo le digo por la palabra crono. Exactamente. Hay un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Y lo llamamos reloj biológico. Ese reloj es el que te dice a qué hora estar despierto, a qué hora dormir, cuando sube y baja la temperatura a lo largo del día, que de noche estés más zombie, que tengas más accidentes de trabajo, más accidentes viales, etcétera, que cuando atravesás usos horarios, porque viajas hacia el este o hacia el oeste, cuando llegás a destino, para el mundo es una hora, pero para tu reloj es otra porque no se adaptó tan rápido. Eso se llama jet lag. Nosotros, los cronobiólogos, estudiamos ese reloj y cómo controla los tiempos del cuerpo. Y eso es la cronobiología. Entender ese reloj, entender los ritmos que son nuestra actividad de todos los días y también entender cómo se pone en hora. Una de las preguntas centrales, tanto de mi tesis como del laboratorio, es ¿cómo se pone en hora este reloj biológico? ¿Por qué? Porque es como si tuvieras un reloj pulsera que no es de exactamente 24 horas, que atrasa o adelanta un cachito, o sea, no te sirve para nada. Si vos todos los días no lo pones en hora, al cabo de unos días, por más que te atrase o adelante unos minutos, se va a estar completamente desfasado. Lo mismo pasa con el reloj biológico. Hay que ponerlo en hora y esos son los mecanismos que a nosotros nos interesan en el laboratorio. Cuando no se pone en hora, de pronto vos sentís que estás actuando a la hora no indicada, o que ¿qué hago ahora despierto? ¿O qué hago ahora con sueño? Bueno, ese tipo de fenómenos, si se llevan a un extremo, puede llegar a ser patológico. En las personas que están permanentemente sometidas a forzar el reloj, porque trabajan de noche, porque trabajan en turnos de trabajo rotativos, una semana de día, otra de tarde y otra de noche, la cosa anda bastante mal. No solamente porque el reloj ande mal, sino porque su estado de ánimo cambia, se enferman más, pueden estar más susceptibles a infecciones, están obviamente de mal humor y están somnolientos porque la cosa no está funcionando bien, así que entender al reloj biológico también es parte de entendernos a nosotros. Y además hay etapas en la vida, Sí. por ejemplo los adolescentes que duermen más y después en un momento determinado cambian, y eso también supongo que lo han estudiado. Mucho. ¿Y Sí. a causa de qué es? Efectivamente cambiamos a lo largo de la vida. Hay personas que son más matutinas y otras que son más vespertinas. En la jerga se los llama alondras y búhos, pero puedes llamarlo como quieras. Y uno piensa que esto es un fenómeno cultural. Y sí, claro, los adolescentes hacen todo más tarde porque es así, está de moda, o hay que salir muy tarde a la noche, hacer la previa, después irte a bailar, o chatear hasta muy tarde por la noche, o ver tele. Algo de eso hay, claro que algo cultural. Pero eso cultural se monta sobre un fenómeno biológico. Los adolescentes son típicos búhos. O sea, son personas que naturalmente todo les sale más tarde. Entonces es lógico que hagan esto tan tarde por la noche. Lo que no es lógico, y la verdad es una estupidez, es que el colegio secundario empiece a las 7:00 de la mañana. Porque los chicos están dormidos, literalmente. Vos vas a la primera hora de un secundario y los pibes están dormidos con los ojos cerrados, ni siquiera soñando alegremente. Entonces, cambiar media hora,
40 minutos el horario de inicio de las clases es un mundo de diferencia. Los pibes están mejor, rinden mejor académicamente, se enferman menos y obviamente el mundo va a estar más feliz. En definitiva, pareciera que investigás determinada zona del cerebro. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Y cuál sería entonces la diferencia con un neurocirujano o un neurobiólogo? ¿Hay diferencias o es el mismo trabajo? A ver, un neurocirujano es más médico, si es específicamente va a operar sobre ese cerebro porque algo está andando mal, hay un foco epiléptico hay que sacar, hay algún coágulo, o sea, es una cuestión médica. Nosotros no nos metemos con nada de médicos, no somos médicos finalmente. La neurobiología es otra forma de llamar la neurociencia. Lo que pasa es que es tan complejo el cerebro que no nos alcanza la biología. Necesitamos físicos, necesitamos matemáticos, necesitamos químicos, necesitamos filósofos. Por eso se está hablando hoy en día de neurociencias que agrupa todo esto. Nosotros dentro de esa neurociencia nos quedamos con un pedacito, pero ese pedacito le habla a todo el cerebro y a todo el cuerpo. Pero pareciera que está de moda ahora, ¿no? Porque han salido una cantidad de libros, vos como editor de libros, Sí. han salido una cantidad de libros. ¿Por qué ese fenómeno? Lo que pasa es que esta neurociencia, que es muy antigua, desde siempre el mundo quiso saber cómo funcionaba el cerebro, y nunca la pegó del todo porque los métodos, las técnicas no eran adecuadas. Desde hace unas décadas tenemos técnicas para estudiar el cerebro, tenemos nuestros métodos, o sea, tenemos técnicas para estudiar el cerebro desde afuera, para estudiar qué le pasa a un cerebro cuando se emociona, cuando se enamora, cuando está triste, cuando reacciona frente a un hecho ético o moral. Vos podés ver qué partes del cerebro se activan. Eso es una revolución en neurociencia. Sabemos muchísimo más desde afuera y también desde adentro por técnicas más moleculares. Tanto se sabe que es lógico que mucho de ese conocimiento se derrame hacia el resto del mundo, hacia los no neurocientíficos, porque todo el mundo quiere saber de qué se trata. Me parece que este fenómeno tan enorme que está habiendo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, responde a esto, a que sabemos más. Por supuesto, hay una línea sutil entre contar un poco la ciencia y mandar fruta, y hay que saber muy bien de qué lado de la línea estás. Afortunadamente, en Argentina en este momento hay libros que se están vendiendo muchísimo de cerebro y son muy buenos. Los autores saben de qué hablan, están bien escritos, así que por ahí vamos bien. Hay otros, como hay una moda del neurotodo, ¿sí? Del neurofútbol, del neurohelado, de la neurocomida, de lo que fuera, y ahí yo pararía las antenas a ver cuánto de serio hay. Claro, entre la autoayuda y la ciencia, ¿no? Y sí, a ver, la autoayuda no es científica, hay gente que le viene bien, por lo tanto no hay por qué condenarlo, pero yo estoy hablando de literatura más científica, o al menos que se basa en la ciencia. Diego, hoy parece ser que todas las relaciones tienen química, de todo tipo, las relaciones interpersonales, las relaciones con los trabajos, no hay química, hay química. ¿Cómo funciona de verdad la química? Yo recuerdo un experimento que vos hacías en el cual le decías a la gente, fuercen una sonrisa, y cómo esa sonrisa los hacía sentir mejor, aún siendo una sonrisa forzada. ¿Existe la química ahí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de química? Ahora, más allá de la metáfora de hay química entre nosotros, o no hay química o lo que fuera, lo cierto es que, si volvemos a esto de que somos nuestro cerebro, la charla entre los componentes de nuestro cerebro, que son las neuronas, es una charla química. Las palabras de esa charla son moléculas. Entonces una neurona le dice a la otra, hay que estar activos, le manda una molécula determinada. O le dice, hay que inhibirse, hay que dormir, o lo que fuera, le manda otro tipo de molécula. Y la segunda neurona responde, como si fuera una llave que encuentra una cerradura y abre algo en la segunda neurona. Por lo tanto, la metáfora se transforma en algo real en ese sentido. El experimento de la sonrisa es un ejemplo más de cómo funciona el cerebro. Uno piensa que... ¿Podrías resumirlo en un...? Sí, cómo no. A ver, la idea es forzar una sonrisa. Forzar una sonrisa, así. Y ahora preguntarse a uno mismo si cuando forzás la sonrisa te sentís mejor. Sorprendentemente la respuesta es que sí. Vos haces esto y algo pasa que, mira, no está mal. Lo loco de esto es que rompe con un mito. Uno piensa que se emociona y luego actúa. Que uno está contento, luego sonríe, que uno tiene miedo, luego sale rajando. Y este experimento te dice es al revés. Te dice el cerebro primero responde al cuerpo. El cuerpo sonrió, luego el cerebro se pone feliz. El cuerpo sale corriendo, luego tiene miedo. Y eso se da, en este caso en particular, porque al mover ciertos músculos,
hay una comunicación química también entre esos músculos y las neuronas, y le dicen al cerebro, che, este está sonriendo, y por las dudas, ponte contento. Es un poco ese tipo de química. Con respecto a la química, hay química entre nosotros, de las relaciones humanas, es lo mismo. Sabemos que se activan ciertas áreas en el cerebro que charlan químicamente para decir, hay atracción, no hay atracción, me siento bien con tal persona, me enamoro de tal persona. Uno puede pensar, pero qué plomo, estos científicos poniéndole química y matemática al amor. Y no es un plomo, no Pero es quitarle magia. ¿habría un grado químico entre una relación de amistad que pasa a ser una relación amorosa, por ejemplo? ¿Hay una A ver, más química? no hay más, no es algo cuantitativo, sino es que de pronto hay una molécula y hasta acá somos amigos, un poco más allá ya somos amantes, un poco más allá estamos tremendamente enamorados. No es algo así, pues si no estaría buena la excusa, ¿sí? Solo tenemos poca química, ¿no? Una cosa así. Puede ser que se activen lugares diferentes del cerebro, que cualitativamente la charla sea diferente, no hay un gradiente, somos reduccionistas, no es para tanto. También nos gusta tener amigos sin preguntarnos por qué o enamorarnos sin preguntarnos por qué. Pero lo que es cierto es que en el fondo de lo que hacemos está la actividad del cerebro que tiene que ver con electricidad y con química. Claro, pero por ejemplo, nosotros estamos trabajando en esta temporada sobre el origen de las vocaciones. ¿Existiría la química en la vocación? Es decir, uno tiene que esperar que se produzca una relación química con lo que a uno le gustaría hacer, o cómo es el descubrimiento de eso. ¿Hay estudios sobre eso? Hay estudios sobre eso y me parece que es muy amplio el panorama. De hecho, hay química, ¿sí? Yo te puedo hablar solamente de la cuestión de la vocación por la ciencia, estudiar ciencia. Hay jóvenes, hay chicos que claramente tienen ese chispazo. Son los niños naturalistas, en el caso de los biólogos, los que les gusta salir al campo a mirar mariposas, o a cazarlas, o a quemar hormigas con la lupa. Realmente esa es una mirada del mundo que a veces ya viene, no te digo de fábrica, pero desde muy temprano. Se sabe también que hay ventanas dentro de la educación básica que son fundamentales para promover la vocación, particularmente por las ciencias. Hay una encuesta que se hizo en Inglaterra, que después creo que se repitió en Norteamérica, en la cual se le preguntaba a científicos formados, ¿a qué edad decidiste ser científico? No si ibas a ser físico o meteorólogo o lo que fuera, porque ya sabías que la cosa venía por la ciencia. Casi todos dijeron hacia el final de la escuela primaria, comienzos de la secundaria, o sea, hacia los 12, 13, 14 años. Que uno piensa que es un poco temprano, ¿no? La ciencia hay que enseñar un poco más tarde, la ciencia se enseña más avanzado el secundario, y no. Si vos no tenés una figura en la cual representarte, en la cual reflejarte bien temprano, durante la primaria, hacia el final de la primaria, tal vez nos estemos quedando sin cientifiquitos porque estemos perdiendo vocaciones en ese momento. Eso con respecto a la química, al chispazo. Y después hay otros ejemplos. Yo soy un contraejemplo. Yo no tuve una vocación científica. Yo fui aprendiendo a ser científico. Todavía no tengo idea de por qué estudié biología, cómo me metí en la Facultad de Exactas en la UBA. Y al principio no me gustaba, no me iba bien. Pero algo fue pasando, algo me fue haciendo clic cuando aparecieron temas y personas que me fascinaron. En estudiar ciencias incluye sentirte fascinado por tus colegas, por tus compañeros. Son maravillosos los pibes que estudian ciencias. Mis compañeros yo los admiraba. Y también por tus profes. ¿Verdad? Algo estamos haciendo muy bien en la educación superior en Argentina, porque la enseñanza de las ciencias en ese nivel es buena. En nivel básico tenemos bastante que aprender todavía. Pero en la universidad las cosas funcionan bien y los pibes salen bien formados. Entonces, si venías medio con dudas, seguramente te las saques ya en la enseñanza superior, porque ese ambiente es tan enriquecedor que te muestra caminos que ni te imaginabas que estaban ahí. ¿Cómo fue en tu caso, me refiero a tu infancia, en qué barrio te criaste, a qué escuela ibas? A ver, me crié en Olivos, mis viejos eran de Olivos, mi papá era químico, falleció hace un tiempo. Ah, bueno, ahí hay... Era químico y pintor, una relación interesante entre ambos mundos. Y sí, claramente algo tengo que haber mamado durante toda la infancia y la adolescencia de un cierto pensamiento ¿Trabajaba racional. de químico o tenía laboratorio? ¿Trabajaba en una empresa química? Trabajaba en empresas químicas, él estaba en el laboratorio de empresas químicas que producían farmacéuticos, O sea, producían vos, medicamentos. la imagen de tu padre trabajando es laboratorio. Sobre todo al principio, sí, sobre todo al principio, hasta tenía guardapolvos, ya eran palabras mayores. Pero me parece era más una actitud racional frente a la vida, de tratar de entender
y entender y ser pragmático, ¿sí? Porque no era la ciencia de laboratorio que te permite abrir múltiples caminos. Mi viejo, al estar en empresas que producían medicamentos, que extraían productos naturales, etcétera, era mucho más práctico en cómo había que seguir ese camino. ¿Y por el lado de tu madre? Mi mamá trabajó muchos años en una oficina hasta que nací yo y después siguió trabajando, pero un poco más a destiempo. Somos 3 hermanos, siguió trabajando mis 2 hermanos y después dejó un poquito. ¿Y recordás algún estímulo, alguna idea en tu escuela primaria? ¿Había laboratorio o en la secundaria había laboratorio? ¿Tenías profesores que estimulaban de alguna manera? Poco, la verdad que poco. He tenido buenos maestros en la primaria, sin duda, pero del otro lado del mundo. Te diría que los maestros que más me estimularon fueron los de lengua, los que me abrían otro panorama, me incidían muchísimo en las lecturas, en la escritura, en otro mundo que mucho tiempo después fue a juntarse, en mi caso, con la ciencia. Lo mismo en la secundaria. Pensá, yo además hice la secundaria plenamente enmarcada en la dictadura. Entré a primer año en el 78 y terminé en el 82. No tengo muy buenos recuerdos, si bien no era una mala escuela, un colegio nacional, el Colegio Nacional de San Isidro, pero claramente había una mordaza y había una sensación que mucho tiempo después la puedes reformular de qué estaba pasando allí. Fue una escuela que había tenido su militancia en años anteriores y el golpe fue tremendo, claramente. Entonces he tenido buenos maestros, sí, no particularmente en ciencias, sino maestros más de cultura general. Y bueno, ¿y por qué decidiste entrar en la universidad en exactas y demás, no? Creo que para eso tendría que acostarme en un diván y estar hablando un par de años así, doctor. La elección generalmente sí. Al final del secundario, todos los compañeros se preguntan qué vas a seguir, sí. Dónde vas a entrar. ¿Por qué te anotaste ahí? Mis intereses eran múltiples, venían más por lo humanístico. Yo ya trabajaba en periodismo en esa época, trabajaba en un diario, me interesaba mucho la música, me interesaba mucho el teatro, cosas con las cuales seguí, por otro lado, con los claro, porque además dirigiste obras de teatro. Exactamente, y seguí haciendo música, seguí escribiendo, pero algo extraño me llevó a exactas y todavía no sé qué. Había un compañero que iba en moto, eso era divertido, pero no creo que eso sea marcar una vocación. Me fue cayendo poco a poco el tema. De hecho, cuando yo empecé biología, era la biología más clásica. Había un programa bastante viejo que se empezaba por lo que se llaman las sistemáticas, estudiar los bichos, los seres vivos. Había una zoología, una botánica. Y hasta entonces, perdón, hasta entonces eras de esos chicos, habías sido de esos chicos de sacarle alas a las moscas, de quemar hormigas. Quemar hormigas es una actividad muy interesante que todo el mundo debiera hacer, o abrir el juguete a ver qué tiene adentro, o abrir el hermanito si no tiene un hermano menor a mano. Particularmente no, para nada, era mucho más lector que experimentador, pero mucho más lector y escritor. Por tanto, fue una sorpresa para mí y para todos. Creo que sí tenía una cierta afinidad por el pensamiento racional que me vino de mi viejo, de mis lecturas de mis hermanos. Mi hermano mayor es físico, mi hermano del medio es médico. Hay toda una tendencia. Hay una tendencia que claramente tiene hay química ahí. Hay química en la familia. Hay química en la familia. Sí. Y después, como profesores que te revelaron la biología, que admiraste, que ahí descubriste que eso se te estaba convirtiendo en una pasión. ¿Quiénes fueron y por qué? Bueno, ahí sí ya la tengo mucho más clara, porque ya estaba en la universidad y fue ese cambio de describir, que puede ser fascinante, animales o plantas, a entenderlos, a entender por qué funcionan las cosas. Lo que se llama fisiología o biología molecular o el cerebro. Cuando apareció el cerebro en escena, para mí fue una cosa de quedarte boquiabierto. ¿Y esto se estudia acá? ¿Y esto se estudia con las mismas herramientas que estudian otras personas, otros fenómenos? Para mí fue un descubrimiento increíble y encima en ese momento apareció el tiempo. El tiempo a mí siempre me había fascinado como bien cultural, como mitología, como literatura, como música. De pronto tuve un profe que empezó a hablar del tiempo del lado de adentro. No solamente hay tiempo afuera o en la literatura o en la física, hay tiempo adentro y hay tiempo en el cerebro. Algo ahí hizo clic y desde entonces me apasioné con ese tema. Y lo vengo estudiando desde hace muchísimos años y no me cansa realmente. Y esa pasión viene por los profes y por tus compañeros. Hubo profesores increíbles en exactas. Tuvimos un fenómeno extraño, tuvimos la famosa primavera del 83, que volvieron varios profes. Cuando la situación no fue todo lo feliz que debió haber sido, no todos se quedaron.
pero unos cuantos sí se quedaron y cambiaron el mundo. Un Héctor Maldonado, un Alberto Kornblit, nombres muy, muy pesados en la biología argentina, que realmente cambiaron no solo la forma de investigar, sino la forma de enseñar y apasionar a los alumnos. Y además me imagino yo que tenía que ver también con el ambiente en el que te movías, porque desde afuera vos combatís mucho eso de que están los científicos y los giles, el resto del mundo. Pero desde afuera se los ve a los científicos, digamos, los referentes son, qué sé yo, Einstein o no sé, esos tipos que son un poquito de rulitos locos, que tienen conductas raras o que son tipos que no conectan bien con la realidad, que no tienen química con la realidad. ¿Ese mundillo existía en la facultad? ¿Eran tipos así o eran de lo más normales? Para nada, bueno, los rulos no son mi caso, claramente, pero más allá de eso, no. Está el imaginario hollywoodense del científico, ¿sí? Si uno cierra los ojos y se imagina a alguien que trabaja en ciencias, se va a imaginar un hombre, seguramente, con guardapolvo, con moscas en la cabeza o con anteojos gruesos o lo que fuera, y no existe eso. Realmente no es el arquetipo que hay. De hecho, es muy divertido hacer ciencia, es muy entretenido. Entrar en un laboratorio donde se trabaja muchísimo día y noche es muy divertido. Se escucha música, se cuentan chistes, se come, se festeja, se brinda, se celebra. Es algo que realmente apasiona ir todos los días a un trabajo que tiene mucho de rutinario, por otro lado, puedes repetir una vez y otra vez, pero es fascinante. Hay algo que tiene que ver con el placer del descubrimiento. Uno piensa, claro, el descubrimiento es descubrir algo que te vaya a dar el premio Nobel. No, de ninguna manera. Descubrir algo es un cachito de mundo que vos sabés que sos el primero que lo vio. Ese cachito te importa a vos y a 2 o 3 personas más, ¿sí? Pero es tu mundo. Eso es apasionante. Eso realmente es algo que te ayuda a todos los días seguir construyendo una historia dentro de la ciencia. Y la gente que lo hace es gente que después te la encontrás en el boliche, en el supermercado, en lo que fuera, y uno no piensa que es así. Hay algo que está cambiando también en el imaginario. Está un poquitito más de moda el científico. No es solo el nerd de Big Bang Theory, no es solamente el nerd que abre la boca y salen fórmulas, ¿no? Hay un poco de que también puede ser divertido. No está mal que lleves a tu casa a tu novia, a tu novio y seas físico. No es que se acabó el mundo, ¿sí? Al mismo tiempo en las películas también está cambiando. A veces este nerd hollywoodense se queda con la chica, eso ya es raro, eso ya es pura ficción, ¿sí? Pero está cambiando un poquito también el imaginario que la gente tiene del científico. Adelante, por favor. Nos hablabas acerca de la mejor época para que los chicos sean estimulados para ser cientifiquitos. ¿Has presentado o te han pedido algún proyecto para las escuelas para que eso cambie de alguna manera? Sí, trabajo bastante en educación, no es mi tema central, pero colaboro con los que más saben de educación porque estamos como muy divorciados, científicos y educadores, y me parece que está muy mal eso. Hace unos años hicimos un proyecto desde el Ministerio de Educación de mejora de la enseñanza de las ciencias, con propuestas concretas y varias se implementaron. Muchas de esas tenían que ver con que los científicos fueran a la escuela a contar lo que hacen, a participar de proyectos escolares, de laboratorios. La verdad que está cambiando el mundo, pero si vos entras ahora a un aula de ciencias o de cualquier cosa, no sabes si estás en el siglo XVIII, en el XIX o en el XXI, porque no cambió tanto, hay mucho por hacer todavía. Siguiente, por favor. Hace poco hablaste de la rutina y nombraste que tu trabajo el trabajo en el laboratorio puede ser muy satisfactorio, pero muy rutinario a la vez. ¿Existe algún estudio que muestre si algún trabajo da más satisfacción, si es rutinario o no es rutinario? A ver, planteado de esa manera no estoy seguro. Ahora están muy de moda los índices de felicidad, que podrían tener que ver con satisfacción, que es lo que vos decís. Tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo que hagas. Dentro de esos, la ciencia está muy bien comentada, o sea, te da felicidad hacer ciencia. Cuando digo rutinario, es que uno piensa que todo el tiempo estás haciendo descubrimientos, y lo cierto es que nunca descubrís nada. Construís historias que se van haciendo lentamente. Yo sigo construyendo la historia de quién fue mi director de tesis, quién fue el director de mi director, y así hasta USAID y mucho más atrás.
Bueno, a eso me refiero con rutinario, que vas construyendo de a poquitito, lo cual no deja de ser fascinante, porque cada tanto sabés que encontraste algo nuevo. Y eso te hace muy feliz. Siguiente, por favor. Así como desde la cronobiología se descubrió que hay momentos del día en el cual la temperatura del cuerpo baja o sube, ¿existen también momentos del día que favorecen el rendimiento académico o intelectual? Sí, absolutamente. Somos bichos completamente diferentes a lo largo del día. Tenés cuerpos y mentes diferentes a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada. Hay diferencias entre las personas, ¿sí? Los más matutinos y los más vespertinos son ligeramente distintos, pero podemos generalizar también. En general, el mayor rendimiento, tanto psicológico como físico, se da hacia la tarde y un poco más tarde, hacia las 4, 5, 6 de la tarde, tenés un pico de rendimiento, más allá de diferencias individuales. En lo físico, una forma de ver eso es que todos los récords olímpicos ocurren más o menos a esa hora. De hecho, desde hace un tiempo no hay más competencias internacionales a la mañana, porque el cuerpo no rinde tan bien. A la madrugada, obviamente, olvídate. Pero lo mismo pasa con el rendimiento psicológico, el rendimiento intelectual. Vos podés hacer la misma prueba en distintos momentos del día y en general te va a ir mejor hacia las últimas horas de la tarde. Hay momentos que sabés que te va a ir mal. Está el famoso sueño postpandrial, la modorra que te agarra después de comer, ¿sí? No sabemos por qué ocurre, pero no tiene que ver con comer. Aún si no comes, uno piensa ahí, me bajé 3 platos de ravioles, obviamente, tengo sueño. Pero si no comes nada, también tenés un descenso en el rendimiento, que es el momento en el cual hay más propensión a la siesta. Si esperás un rato, hasta las 5 por ahí, la temperatura está alta y tu rendimiento también. Siguiente, por favor. Hablábamos de una moda científica. ¿Crees en la programación neurolingüística? A ver, sé muy poco al respecto, ¿sí? Sé lo que he leído más de divulgación, con lo cual no te puedo opinar demasiado al respecto. La neurolingüística sin la programación es una disciplina científica, estamos tratando de entender cómo el cerebro genera lenguaje y qué pasa cuando anda mal. De ahí a programar, me permito mis dudas en todo caso, pero la verdad que hablo un poco más desde la ignorancia y desde el prejuicio que desde saber bien de qué se trata. Adelante, por favor. Diego, ¿cómo es el génesis también de esa vocación por comunicar? Comentaste ya por dónde viene la vocación por la biología. ¿Cómo fue ese proceso químico también por los medios y la forma, cómo se te da para comunicar? Y esa historia es curiosa, me parece, en mi caso, porque es previa a la ciencia. Yo venía trabajando en periodismo, en actividades de comunicación desde los 15 años, y la verdad que me parecía fascinante. En un momento, por motivos extraños, me metí en la ciencia, y ese afán por la comunicación se fue transformando en algo por la comunicación científica. Primero, tal vez por el periodismo científico, por contar los hechos de la ciencia, contar noticias de ciencia. Y hay gente que lo hace fantásticamente bien, pero no era lo que a mí más me fascinaba realmente. Yo quería contar la ciencia como verbo, como actividad, como mirada frente al mundo. Y en esa transformación fue que me empecé a sentir cada vez mejor, porque todos mis intereses muy variados, por otro lado, y que todos me gustan, no es que me salgan bien, pero realmente me fascina hacerlo, que tienen que ver con el arte, con la literatura, con lo audiovisual, se podían conjugar con la ciencia. Entonces, ahí, y no desde hace tanto tiempo, siento que todo cayó en su lugar. Poder comunicar la ciencia con una multiplicidad de recursos que vienen de otras cosas que fui aprendiendo gracias a maravillosos maestros a lo largo de mucho tiempo. Entonces, es previo a la ciencia y recién después, cuando se juntaron con la ciencia, sentí que todo caía en su lugar. Adelante, por favor. ¿Los órganos vitales, además del cerebro, tienen su propio reloj biológico? Es muy buena la pregunta. Cuando yo hablo del reloj, hablo de lo que llamamos el reloj central, ¿sí? Que es este pedacito de cerebro que mide el tiempo. Podríamos pensar que es más que un reloj, es un director de orquesta que te marca el tiempo, tac, 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 pero todo a lo largo del cuerpo hay un montón de relojitos. O sea, los llamamos relojes periféricos porque nuestra visión es muy cerebrocéntrica, entonces el reloj central estaría en el cerebro. Pero hay relojes periféricos en todo el resto
que andan más o menos cada uno a su ritmo y el reloj del cerebro, el director de orquesta, los pone en hora a todos, los sincroniza a todos. Entonces es muy importante, es un concepto muy nuevo este de relojes periféricos, pero para entender qué pasa cuando el reloj del hígado anda por un lado, el del corazón por otro, el de los músculos por otro, y el cerebro los tiene que llevar a un buen tiempo. Siguiente. Mencionaste que los colegios secundarios deberían extender el ingreso 1 hora por lo menos para que los adolescentes estén más despiertos. ¿Alguna otra recomendación por ese estilo para los adolescentes? ¿Hay que trabajar 8 horas, 6, hay que trabajar de tarde, a la mañana, contraturno? Bueno, veo que has mezclado la pregunta con ciertos intereses personales. Yo no dije 1 hora. Tú dije media hora, 40 minutos, pero 1 hora sería mejor. El problema es que ahí ya empezás a tener algunos problemas sociales, el problema del transporte, de los padres que trabajan, etc. Pero está probado que con media hora, 40 minutos, los adolescentes están mucho mejor y no te causa ningún trastorno en la sociedad, ¿sí? Así que en principio eso. En principio retrasar un poco el horario, escuchar a tu reloj, saber a qué hora te conviene rendir haciendo determinadas cosas y además está esta idea de que temprano los pibes están frescos, ¿no? Y es el momento en el cual hay que exigirles más. Vos ves que ponen las horas de matemática, de física, en las primeras horas. Ni ahí, pero para nada los pibes pueden responder en ese momento. En ese momento tienen que salir a ver el sol. Por lo tanto, poné educación física, no vas a rendir muy bien, porque el mayor rendimiento es por la tarde, pero sí al menos te vas a despertar. Vas a estar un poco más activo con el mundo y más preparado para que después vengan otras materias. Entonces, en principio, con respecto al tiempo, está clarísimo que viene por ahí la cosa. El otro asunto es no tanto para los alumnos, sino para el sistema educativo en general. De nuevo voy a hablar de ciencias, que es de lo único que puedo opinar medianamente. Los programas son enciclopédicos. Si se pretende que en un año vos veas toda la historia del mundo, no se puede. O sea, hay que concentrarse en 2 o 3 cosas, que las puedas ver bien y puedas incorporarlas para que sean verdaderamente tus propias preguntas. Lo que pasa mucho es que en ciencias enseñás cosas, das respuestas a cosas que los pibes jamás se preguntaron. Y las cosas que los pibes sí se preguntan quedan afuera de la escuela. Tenemos que aprender a juntar esos dos mundos. Y las preguntas científicas son inagotables. Todo el mundo tiene tortícolis de mirar a las estrellas y preguntarse, ¿cómo? Hay una estrella que ya dejó de brillar y yo todavía la veo. O cosas que ves, que podés hacer experimentos con cosas que tienen que ver con tu comida, que tienen que ver con tu deporte, con tu música, con tu mundo. Ahí están las preguntas que más interesan y que puedes usar de excusa para realmente hacer ciencia en el aula. Diego, el libro que escribiste es hablando de las preguntas que se hacen los chicos. Es casi como si te hubieras hecho de grande una pregunta, ¿no? La neurona de Dios. Contame de qué va el libro y por qué lo escribiste. A mí me interesa hablar de la ciencia de la vida cotidiana, de las cosas que te pasan todos los días y esconden preguntas maravillosas. Para la enorme mayoría de la gente, la religión, la creencia, es su vida cotidiana. Sin preguntárselo, creen. ¿Sí? Creen porque hay que creer o porque aprendieron o porque vienen de fábrica para creer. Y además siguen determinados rituales algunos. Absolutamente, esa propensión natural a la creencia, después socialmente, se transforma en rituales, en religiones, en rezos, etc. Entonces una pregunta, sí. Y además en algún momento se extrema hasta volverse casi una imposición fanática para otras personas. Absolutamente, sí, o sea, el proselitismo religioso. No es simplemente una creencia, sino que además se convierte casi en un dogma que tratan de imponer a los demás determinados valores, determinada forma de vivir. Sí, casi una infección desde ese punto de vista. ¿Sí? Y bueno, yo ofrezco una pequeña vacuna en ese sentido. No, pero más allá de esto, cuando algo es tan universal, en biología vos te tenés que preguntar si es puramente cultural. Es raro que algo que esté tan desparramado a lo largo de la historia y de la geografía sea solamente algo de la cultura. Y uno puede preguntarse, ¿también tendrá bases biológicas esto de creer? ¿Venimos preparados de fábrica para creer en lo sobrenatural? Y esa preparación biológica, esa preparación hereditaria, evolutiva, después se transforma o se aprovecha para crear las religiones. Esa es un poco la pregunta que motiva el libro. Si venimos de fábrica preparados para creer, si hay un área del cerebro, por eso las neuronas de Dios, que específicamente tiene que ver con la creencia, si hay algo en nuestros genes, si hay algo en nuestra química que tiene que ver con las creencias. Y las evidencias apuntan a que sí.
a que efectivamente venimos de fábrica preparados para creer en lo sobrenatural, casi como si fuera por las dudas. Ponete que estás en la selva, si es un ejemplo que se suele dar, y hay mucho ruido, se mueven las hojas, ahí como algo está pasando. Vos tenés dos posibilidades. O bien decís, es algo natural, es una tormenta, y me quedo ahí sentado, total, va a pasar. O bien, epa, hay algo raro ahí, hay algo sobrenatural, es una señal, por las dudas me voy rajando. Seguramente el que se quedó ahí sentado diciendo es una tormenta no sobrevivió porque después lo pisó una andanada de mamuts, ¿sí? Que era lo que estaba haciendo ruido. Por lo tanto, uno podría pensar que la propensión a la creencia también es una forma de defensa que ha sido mantenida por la evolución. Después se transformó en la creencia en dioses sobrenaturales. Pero en principio el creer que hay algo más que lo que veo, algo más que lo que siento, algo más que la vida de todos los días, posiblemente la tenemos de fábrica. Y esto tiene un corolario. ¿Y los que no creemos qué, entonces? Los que no creemos en lo sobrenatural, o al menos estamos convencidos de que no creemos en lo sobrenatural, y somos una especie de mutantes. Eso sí es cultural. Tenés que aprender a no creer si es que de verdad venís de fábrica como creyente. Lo cual, cuando empecé a leer estas cosas, a pensarlo un poquito, me pareció fascinante y muy lindo para contar desde un punto de vista de una mirada científica. Hoy está muy de moda hablar de ciencia versus religión, enfrentarlas, ¿sí? No tienen nada que ver, es cierto, y están destinadas a pelearse. No, ¿por qué? En lugar de una ciencia versus religión, yo prefiero hablar de una ciencia de la religión, cambiar la preposición, tratar de entender científicamente algo tan complejo como el fenómeno religioso. Y la verdad que estoy muy contento del resultado, y gente religiosa me ha dicho que está bien, que no se sintió interpelada y criticada, se sintió mirada, investigada, que no está nada mal. Porque hay algo que tiene que ver con la condición humana, ¿no? La gente en peligro, en riesgo, en situaciones extremas, tiende a buscar una ayuda, un soporte, inclusive los que no creen, ¿no? Sí, absolutamente, el que no diga Dios mío, Dios mío, Dios, 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 que tire la primera piedra. No, o además se tiende a interpretar que hay señales divinas. Sí. Hay algo que me dijo, o pasó algo, cayó un rayo, salió el sol, no sé, que tiene que ver con algo que yo debo hacer o con algo que yo esperaba que sucediera, o a veces son amuletos, pequeños objetos. Esto está, según tu teoría en el libro, el desarrollo que haces en el libro, esto ya venimos preparados para eso. Sí, y eso es casi, te diría, una falla del cerebro, de la lógica del cerebro. A nosotros nos cuesta mucho diferenciar entre algo que es casual y algo que es causal. Cuando vemos que ocurren dos cosas, inmediatamente le endilgamos causalidad. Nuestro cerebro funciona de esa manera. Necesita respuesta. Necesita respuesta. Vos hay alguien que no ves durante un montón de tiempo y en una misma semana te lo encontrás 3 o 4 veces. ¡Epa! Eso me está diciendo algo. A nuestro cerebro le encanta encontrar causas entre los fenómenos. Y explicaciones causales, aunque no estén ahí. Por lo tanto, es lógico que de ahí vos ves un fenómeno natural, una inundación, ves un fenómeno, una catástrofe natural, y le vas a endilgar causas. Vas a pensar que eso es una señal por algo ocurre. Y además se utiliza los difusores de la idea de lo sobrenatural, sea religioso o no, en general son también gente que administran poder o que quisieran administrarlo. Digamos, hay un uso de esas cosas en función del poder. Porque si se supone que yo soy la persona que sé por qué va a ocurrir el apocalipsis, requiere una cierta administración del poder. Puedo decirte cuándo, cómo y si te vas a salvar o no. ¿No? Y no te lo digo porque no estás preparado, sí, claro, también ya que estamos. Sí, claro que sí, porque creo que el origen de todo esto es algo muy eminentemente humano, que es el miedo a lo que no conoces, la angustia frente a lo desconocido. Y frente a eso inventamos dos caminos. Uno es la religión, lo sobrenatural, el dar respuestas que nos dejan cómodos. Por lo tanto, el que tiene esas respuestas tiene muchísimo poder. El oráculo, el hechicero, el sacerdote, tiene mucho poder porque es el responsable de que te quedes cómodo y tranquilo. Claro. De que una parte de su cerebro diga, che, esto está bien, ahí me quedo. Claro, lo otro inventamos es la ciencia, que hace todo lo contrario, genera preguntas en lugar de respuestas. Claro, y vos como científico finalmente, al final del libro, ¿cómo te vas? Vos decís que salís del closet. Y al final del libro tengo que salir del closet por una cuestión de sinceridad. Yo hago una descripción lo más homogénea y prescindente posible de estos fenómenos de las neuronas de Dios, de los genes de Dios, de las drogas de Dios, el fenómeno químico que induce las creencias, etc.
Al final tengo que decir, bueno, yo esto lo conté como científico, yo no soy creyente, ¿sí? Soy ateo, y me parece fascinante el fenómeno de las religiones, aún sin profesarlas. Parece que es un acto de sinceridad necesario para con mis lectores. Y cuando hacías referencia a las drogas, Sí. concretamente, que hay algunas legales, otras ilegales, pero hay un estudio que determina por qué producen esas alucinaciones. Seguramente que sí, pero digo, ¿qué otra explicación hay biológica? ¿Hay una necesidad de alucinar en algún momento, de salirse de la realidad? Sí, ¿Qué es lo que sí. provoca la adicción? Son fenómenos bastante complejos y diversos. En principio, hay áreas del cerebro que se activan cuando una persona tiene una visión mística, cuando una persona está rezando, cuando una persona está en un ritual, por ejemplo, los derviches que se la pasan girando, se activan ciertas áreas del cerebro y te cambian el estado de conciencia. Eso se puede producir, se puede inducir de distintas maneras. Por ejemplo, se puede inducir si ese pedacito de cerebro está descontrolado, lo que se llama epilepsia. Una epilepsia es que un cachito de cerebro pierde el control. Si ese cachito es un área motora, tendrás convulsiones. Si ese cachito es esta área que tiene que ver con el pensamiento místico, tendrás pensamientos místicos. Los grandes místicos de la historia seguramente fueron epilépticos. Una Juana de Arco, vos lees sus descripciones y tenía una crisis de ausencia. Tenía lo que hoy un neurólogo llamaría un tipo de epilepsia. Entonces, se podría producir patológicamente o bien se podría inducir químicamente. Cuando un fármaco activa esas charlas químicas que tienen que ver con las alucinaciones, vas a tener alucinaciones. Y si el ámbito en el cual tenés esas alucinaciones es un ámbito ritualístico, religioso, con alguien que lo está guiando, posiblemente guíe esas alucinaciones hacia un fenómeno ritual, un fenómeno místico. Es el mismo tipo de alucinaciones que puede tener una persona que toma fármacos alucinógenos como el ácido lisérgico, etcétera, que puede tener cualquier tipo de alucinación. Pero si algunos de estos fármacos, mayormente la ayahuasca, el peyote, algunas sustancias naturales derivadas de plantas, se toman en presencia de alguien que te guía hacia un fenómeno místico religioso, no te queda otra que tus visiones van a ser de ese tipo. En tu opinión de divulgador de la ciencia, de científico y hasta de ciudadano, ¿cuál es tu posición con relación a las drogas? A las legales, a las ilegales, si todas deberían ser ilegales, si todas deberían ser legales, si a la administración del Estado. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Te puedo dar mi opinión como científico. Es que la regulación que ha habido históricamente no nos ha permitido investigarlo. Por tanto, es poco lo que se puede afirmar, particularmente las drogas llamadas más blandas, la marihuana, por ejemplo, que se dice de todo. Se dice que te destruyen el cerebro, que te hace agujeros en el cerebro y mata las neuronas, o que no hacen nada. Ninguno de los dos extremos obviamente es cierto, pero para poder afirmar, para poder estar en el medio, tenemos que investigar más. Y es muy difícil investigar. ¿Por qué particularmente? Por la cantidad de regulaciones que hay para este tipo de investigaciones, no en Argentina, que no hay una tradición de investigación en esto, sino en el mundo. En Inglaterra ha habido un montón de discusiones al respecto, había un miembro del Congreso que ha intentado sacar a ciertos fármacos de la regulación que hasta te impide comprarlos legalmente para investigar. Falta mucha investigación para esto. ¿Y cuál crees que es la razón última por la que se impide investigar cosas que están en la discusión pública? El miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que algo se descontrole finalmente, a que, por ejemplo, vos encuentres usos médicos, particularmente para la marihuana, hay una cantidad de usos médicos probados, que sí vienen acompañados de otros efectos. Es innegable que la marihuana causa otros efectos sobre el cerebro, sobre la conciencia, placenteros para algunos, no placenteros para otros, pero de nuevo, eso tiene que ser parte de un programa de investigación para poder afirmar qué es lo que te conviene como Estado para regular algo. Las evidencias con respecto a las drogas blandas son que efectivamente son blandas, y con respecto a las drogas duras es que son tremendas. El argumento de que un tipo de fármacos te lleva al otro es falso. ¿Sí? Ahí hay bastante investigación con respecto a la marihuana, el alcohol mismo, la nicotina en algunos aspectos, como puerta de entrada a drogas con efectos mucho más nocivos. No es cierto, de ninguna manera es cierto. Sin embargo, bueno, hay edades, hay ventanas en las cuales esto no se puede hacer. Por ejemplo, desregular completamente un mercado de este tipo de drogas
es estúpido, es criminal directamente, porque hay ventanas de edad, en los adolescentes particularmente, que no tienen claro control de sus actos. El cerebro de los adolescentes está sufriendo unos cambios fenomenales, revolucionarios. Se está podando de neuronas el cerebro del adolescente. Y entre otras cosas, se afecta su capacidad de tomar decisiones. Por tanto, vos no podés desregular completamente un mercado en el cual un adolescente va a tener acceso, por ejemplo, a la marihuana, y no sabe qué está haciendo. Por lo tanto, no se puede ir de un extremo al otro sin investigación de por medio. Entonces, ambos extremos la pifian, pero me parece que la ciencia tiene que estar en el medio, dando evidencias de qué pasa sí y qué pasa sí no. Y por último, hablando de la administración del poder, de las religiones y demás, a veces se tiene desde el lado no científico, desde nosotros, digamos, los vemos a los científicos con sus discursos tan cerrados o con enigmas y con esos títulos de tesis doctorales que te alejan, que funcionan como una religión en sí misma, como si fueran sacerdotes de una religión de la que uno solo recibe causas o consecuencias o beneficios o medicamentos, pero que no puede acceder y que limitan un poco el interés por la ciencia, que no es tu caso, obviamente, como divulgador. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué nos dejan afuera? Hay algo de eso, nos encanta hablar en difícil, ¿sí? Si no se nos entiende una goma, somos unos genios, básicamente. A ver, el lenguaje de las ciencias naturales tiene un lenguaje muy simple y muy preciso. ¿Sí? Cuando yo escribo algo o digo algo, cuando escribo algo en una revista científica o lo digo en un congreso, tiene que ser de tal manera que me entienda alguien de Salta o de Singapur o donde fuera y entienda exactamente qué quiero decir. Y es más, cuando vuelva a su laboratorio, lo tiene que poder repetir y en teoría le tendría que dar lo mismo. Eso es lo que te asegura la replicabilidad de la ciencia. Por tanto, sí es un lenguaje cerrado, porque esa elegancia te la da el uso de fórmulas, el uso de matemática, etc. El asunto es que eso es puertas adentro. Mantener ese lenguaje puertas afuera no tiene sentido. El gran desafío es poder contar la ciencia, contar el entusiasmo por la ciencia de una manera mucho más abierta, más amena, con el uso de analogías, de metáforas, etcétera, sin tergiversarla. Hay una fina línea que divide el contar la ciencia de verdad y el mandar fruta. O sea, y no hay que cruzar esa línea de ninguna manera, pero siempre hay que contarla para que la gente entienda tu pregunta, entienda tu entusiasmo. Es un desafío importante, pero te causa muchísimo placer hacerlo. Bueno, a nosotros nos ha dado muchísimo placer escucharte. Te puedo decir de mi parte, y seguramente de ellos también y de los espectadores, que te hemos entendido todo, Bueno. Que ha sido, como siempre, inteligente, estimulante, innovador, apasionante, y tal como dije al principio, sabía que esta conversación iba a ser así que te lo agradezco mucho, Diego. Muchas gracias, Carlos.